Para el caso de, buenos días, buenas tardes. Para el caso de las llaves foráneas, vamos a usar un ejemplo, vamos a crear una base de datos. Tenemos aquí base de datos. Aquí tenemos este ejemplo que está aquí. Voy a agarrar esta directa. Voy a crear una base foránea, ejemplo. Entonces, que le doy a crear y bueno, aquí en SQL, bueno, aquí le doy continuar. Voy a crear esta así. Y la otra que es así, voy a crearla con el asistente que tengo acá. Cuando le doy aquí, aquí dice nueva tabla, pues clic pedido se va a llamar. ¿Y tiene cuántos campos? Tiene uno, dos, tres. Tiene tres campos. Debo crear y pues aquí dice pedido ID es un primary key. Le voy a decir que, bueno, él es entero. Autoincrement para que se incremente en una unidad, punto decimal, decimal. Y el último es cliente ID. Cliente ID que va a ser un entero también. Esta es la columna que debe ser la foránea. Entonces ya teniendo esto así, lo voy a guardar. Ay, aquí no le puse 10,0. Ok. Le voy a decir cuánto era que me dijeron que era 10,2. Eh, y debe ser 10, y está, listo. Ya teniendo esto, pues tenemos que ver el motor de almacenamiento. Ambas deben ser y no debe. Según la documentación, dice que, bueno, es base de datos tradicional monolítica. Y no de base de datos tradicional monolítica. Y acá vamos a ver, quizás no soporta transacciones no transaccional. Y no debe sí soporta transacciones completas. Cubre con ASI. Integridad referencial no soporta clave foránea MySAN y no debe soporte completo para clave foránea y acciones cascade. Entonces ya sabiendo eso, digamos, ustedes van a ir más en la clase. Entonces viendo esto, yo, bueno, ya este es foránea, ¿no? Está. Cliente es uno, entonces me voy aquí a tabla de clientes, selecciona la tabla de clientes, me voy a operaciones y aquí pues dice que timing o de, perfecto, no pasa. Déjenme ver si es foráneo. Ejemplo, no tiene que ser foráneo, no está foráneo. Vale, pues esta es con foráneas, esta que está aquí. Ya teniendo foráneos, voy a clientes y por defecto, él no es, estas no son, el motor de almacenamiento es MySAN, así que lo tengo que cambiar a InnoDB, lo guardo. Y esta que está acá, vamos a ver de nuevo. Pedidos también debe ser, ambas deben estar con el mismo motor de almacenamiento. Dice tabla pedido, me voy a operaciones y le digo también que debe ser InnoDB. Este motor de almacenamiento en la parte del árabe nos hubiera ahorrado muchos problemas con la longitud de la cadena. Con la función Pascal, creo que sea. Si le hubiéramos puesto y no debe, iban a ver otro escenario. Así que si quieren probar, para ver si es cierto. Ok, ok, aquí está listo. Aquí nos vamos, aquí ya ambas, si vemos el tipo en estructura, podemos ver los datos. Aquí también bueno, no sé si está, tengo que poner, no, es que no tengo tablet. Déjame ver si tengo acá, sí, ahora sí. Word- Workbench. También pueden usar este cliente de MySQL, Workbench. Bueno, aquí, ok, acá puedo poner, bueno, aquí tengo seleccionado expedientes, pero use, tengo expediente. En el ejemplo que nosotros estamos usando es foránea, foránea.
Ahí. Bueno, o también pongo use foráneas, ejemplo uno, y coma, y ve, por ejemplo, cuál, ve clientes, y él te debería dar los tipos de datos. Tenemos, bueno, que cliente ID es 0 y el primary key. Y bueno, acá vamos a ver el otro es entero. Es importante que tengan el mismo tipo de datos. Por ejemplo, pedidos. Está, a ver, bueno, ya pedidos también dice que cliente ID es entero. Deben de ser del mismo tipo de datos. Ahí yo dejo otro video que puede estar. Entonces ya teniendo esas dos cosas, tenemos que crear un índice. Acá pues dice que la repetición de clave externa, una clave externa, es una columna o combinación de columnas que se usa para establecer y aplicar un vínculo entre los datos de dos tablas a fin de conservar los datos que se puedan almacenar en una tabla de clave externa. Es una referencia de clave externa, se crea un vínculo entre las dos tablas cuando las columnas de una de ellas hace referencia a las columnas de la otra que contienen de clave principal. Esta columna se convierte en una clave externa segunda tabla. Entonces, acá dice que la integridad referencial es la regla que asegura que un valor de la columna en una tabla, la clave foránea o tabla secundaria, coincide con el valor de la clave principal en la otra tabla. Aquí vemos que MySQL admite claves externas que permiten realizar referencias cruzadas de datos relacionados entre tablas y restricciones de clave externas que ayudan a mantener la coherencia de los datos relacionados. Una relación de clave externa implica una tabla principal que contiene valores iniciales de las columnas y una tabla secundaria con valores que hacen referencia a los valores de las columnas principales. Se define una restricción de clave externa en la tabla secundaria. Acá habla de las condiciones y restricciones. Las tablas padres e hijas pueden utilizar el mismo motor de almacenamiento y no puede definirse como tablas temporales. Para crear una restricción de clave externa se requiere referencia privilegio de la tabla principal, la columna correspondiente, la clave externa y la clave referenciada deben tener tipo de datos similares, en este caso enteros. MySQL admite referencia de clave externa entre columnas de una tabla. Una columna no puede tener una referencia de clave externa a sí misma. Aquí hay otras condiciones. Requiere índices, MySQL requiere índices en clave foránea y referenciada para que las comprobaciones de clave foránea sean rápidas, o sea que la búsqueda sea rápida y no requiera un escaneo de la tabla completamente. Dice que en la tabla de referencia debe haber un índice donde las columnas de clave foránea se enumeren como la primera columna en el mismo orden. Dicho índice se crea automáticamente en la tabla de referencia si no existe. Este índice podría eliminarse posteriormente si no se crea otro índice que puede usarse para aplicar la restricción de clave foránea. Aquí hay otras restricciones y no se admiten claves foráneas para tablas con particiones definidas por el usuario. Una tabla es una relación de clave externa, no se puede modificar para usar otro motor de almacenamiento, pero deben eliminar cualquier restricción de clave externa. Una restricción de clave externa no puede hacer referencia a una columna generalmente. Aquí vemos otras acciones. Entonces, hasta aquí están las acciones referenciadas, las que podemos hacer luego que se vinculen. Vamos a ver acá. Bueno, aquí voy a crear un índice para pedidos, porque aquí tengo que clientes, el ID es una llave primaria, así que tiene un índice, un índice. Aquí en pedidos no tenemos índices. Tenemos estructuras, perdón, tenemos un índice, pero es con pedido ID y ese no me va a funcionar. Entonces voy a crear un índice voy a ponerle índice ID, ese que viene, y se lo voy a asociar al cliente ID porque este es el que va a tener la llave foránea. Entonces le digo continuar. Ok. Luego de esto, me voy aquí a foránea y aquí me voy a diseñador y en diseñador
le digo que voy a crear una llave foránea. Aquí toco aquí crear relación y aquí me dice seleccione la clave referenciada. Clave de referencia. Si me voy a Gemini, dice que la clave, si me voy a Gemini, dice que la clave referenciada dice que el campo cliente ID configura los campos que pide el asistente. La clave referenciada o columna, seleccione cliente ID, la llave primaria de la tabla cliente. O sea, es la clave a la que voy a hacer referencias, que sería en este caso, esta que está aquí, ¿no? Cliente ID. Entonces, seleccione la clave foránea. En este caso, la clave foránea va a ser esta que está aquí. Esta va a ser mi clave foránea. Y listo. Entonces, ahora me habla sobre el crear la relación. Acá yo le documenté las relaciones, por ejemplo, on delete cascade significa que si eliminas una fila en la tabla principal, todas las filas relacionadas en la tabla secundaria se eliminarán. On update cascade significa que si modificas el valor de la clave principal en la tabla principal, ese cambio se propaga automáticamente a las claves foráneas correspondientes en la tabla secundaria. Y on delete restrict evita la eliminación de la fila principal si existe registro de pendientes en la tabla secundaria. Y creo que nosotros vamos a usar on delete restrict y aquí pues que se propague cascade, ¿no? Y le vamos a decir ok y listo. Esto debería añadir la clave. Tengo el mouse un poquito rebelde. Ok, ok. Entonces no se ve el hilo, porque el debe estar por ahí. Vamos a ver entonces aquí, ejemplo de llave, ajá, entonces vamos a ver acá en pedidos, vamos a ver la estructura. Por ejemplo, si no la vemos, cuando exportamos, sí deberíamos poder ver todo lo que sucede. Ver, buscarlo. Voy a abrirlo con bloc de notas y miren aquí. Aquí, miren, me agregó mi tabla pedidos. Esta es mi tabla pedido, me creó un índice, aquí está. Se llama índices client ID y me creó me modificó mi tabla pedidos y me añadió un constraint que se llama pedidos IBFK1, que es un foreign key al cliente ID de referencia a la tabla clientes, en el campo cliente ID, ¿ok? Ok. Y que es on delete restrict on update cascade. Entonces tengo mi llave foránea que es cliente ID y que hace referencia a cliente ID, el mismo nombre que destino, en la tabla cliente. Entonces creo que con esto, perfecto, todo bien. Hasta luego.